Entonces, ahorita toca hablar un poquito de la ecología de cucarachas, quizás uno de los temas menos entendidos, digamos de alguna manera. Las cucarachas son organismos extraordinarios y muchas veces no se sabe mucho, valga la redundancia, de cuáles son su modo de vida, su historia de vida, su ecología, la bionomía, como se conoce por otras personas, de estos bichos que son muy singulares en algunos aspectos, en otros aspectos son bastante generales y muchas especies poseen una alta plasticidad, por lo que la misma especie no ha necesitado, o los mismos grupos de especies no han necesitado a lo largo de su historia evolutiva cambiar, digamos que mucho, su morfología y conducta y demás para adaptarse a nuevos hábitats. Y esto le ha permitido que desde la prehistoria, desde el Carbonífero, que son los primeros registros de cucarachas que existen hasta la actualidad, vamos a tener que los bichos son prácticamente muy similares. El bauplan, o el patrón corporal de estos bichos, es bastante similar al de sus antecesores. Han habido pocas variaciones de manera general. Vamos a ver que hay muchos casos particulares y muy interesantes en el grupo además de esto. Les voy a pedir hacer un experimento que suelo hacer cuando doy clases, y es que quiero, yo ahorita no lo voy a ver porque simplemente estoy proyectando, quiero que vayan escribiendo en el chat, por favor, una palabra que les venga a la mente cuando piensen así, de manera rápida en la ecología, digamos, la historia natural de las cucarachas. ¿Qué se les ocurre? Una palabra que sintetice lo que ustedes creen, opinan acerca de las cucarachas. Y ahí me lo dejan en el chat y lo vamos a ver al final. Pues bien, las cucarachas han sido un grupo que por mucho tiempo ha sido desestimado y consecuentemente subestudiado. No solamente ha sido desestimado por la población en general, sino en el área científica. Los entomólogos verdaderamente, hay mucho, me ha tocado toparme con entomólogos que dicen, ay, qué asco una cucaracha, y tú lo miras así como que, ¿qué onda? ¿Tú eres bichólogo o no eres bichólogo? ¿Qué onda? Entonces, esto incluso está muy reflejado en la cultura pop y lo que entendemos de las cucarachas. Muy bien, ya les mencionaba, estos bichos están desde el Carbonífero, han tenido un largo periodo de evolución, son de los primeros insectos. Actualmente, debido a todo este desmadre, como dicen acá en México, que se ha montado alrededor de el nuevo reorden o reorganización que ha tenido el antiguo orden Isóptera como una parte dentro de el orden Blatodea, agrupados junto a la familia o la familia Cryptocercidae o el género Cryptocercus, porque es un solo género. Y bueno, llegamos a que en la actualidad tenemos alrededor de 4.400 especies descritas. Estas especies tienen una mayor distribución en las regiones tropicales del planeta, con alrededor de 1.700 especies para América, y de estas que se conocen en América, alrededor de unas 23 se pueden considerar plagas o exóticas. Y para México tenemos alrededor de 180 y tantas especies descritas hasta el momento. Como bien les mencionaba, lo que se suele pensar normalmente es que las cucarachas, y de hecho es lo que prefieren como hábitat, son los trópicos. Sin embargo, vamos a encontrar muchas especies, por ejemplo, Eupolífaga everestiana es una especie montana, básicamente, que se puede encontrar a unos 5.640 metros sobre el nivel del mar, específicamente en el monte Everest, o sea, una zona fría y alta, con un montón de requerimientos fisiológicos muy diferentes que va a tener el resto de especies. Perdón, toma agua. Con un montón de requerimientos fisiológicos que van a ser completamente diferentes a los que van a encontrar una cucaracha que vive a nivel del mar. Ya están desde la economía del agua, de la energía, el calor corporal, todas esas cosas van a ser muy diferentes, y por lo tanto estas especies están bien adaptadas a este tipo de hábitat. Por otro lado, podemos encontrar también de hábitats fríos a Celoblata quinquemaculata, la cual el género en general, Celatoblata, se le conoce como cucaracha común del arbusto en Nueva Zelanda. Es un género bastante diverso
en Nueva Zelanda con unas cuantas especies, y lo interesante es que esta especie es capaz de congelarse y seguir andando. O sea, tiene una tolerancia al frío por debajo de cero, o sea, llega a congelarse. Incluso por debajo de cero se ha observado a la cucaracha con actividad por debajo de cero moviéndose en su hábitat, y en algunas ocasiones deja incluso que se congele completamente el agua de su cuerpo cuando las temperaturas son extremas, y al descongelarse sigue andando como nada. Y por otro lado, ya tenemos en el otro extremo algunas especies incluso que son completamente desertícolas. Uno de los casos más interesantes es Arenivada investigata, que se le conoce como la cucaracha nadadora del desierto de Colorado. Esta especie, como pueden ver acá, a ver, espérenme, activo el... ¿Dónde está? Como pueden ver acá, deja unos rastros bien característicos en la arena donde habita, que la permiten incluso identificar por este tipo de rastros. Aquí vemos al macho, que es alado, y vemos a la hembra. La hembra y los juveniles van a tener una adaptación interesantísima y única en el grupo, que son como una especie de vesículas o glándulas que van a tener acá en, perdón, en el aparato. Perdón, un momento. En el aparato bucal, que van a estar cubiertas de una secreción que es hidrofílica y que va a estar constantemente captando el agua que se encuentra evaporada en su entorno, y al estarla captando la van a ir moviendo por movimientos del propio líquido hacia el interior de la boca y el esófago, permitiendo captar agua del ambiente. Esto es algo sumamente interesante y que solamente está, por ejemplo, en las hembras y los juveniles. Dicho sea de paso, los que no tienen alas. Esto nos da un indicio de que las hembras y juveniles son los que van a depender más de obtener todo el agua posible del ambiente que los rodea, mientras los machos quizás puedan, al ser alados, moverse hacia lugares buscando determinados microhábitats un poco más húmedos o con agua presente. Bueno, un mito muy conocido por todos es que las cucarachas son unos animales extremos que son capaces de sobrevivir una bomba nuclear sin que nada les pase, y que después de que el ser humano se extinga por una catástrofe nuclear, las cucarachas van a seguir en la Tierra por muchos años y van a dominar el planeta. Bueno, esto tiene algo de cierto, pero no completamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que una explosión nuclear puede tener unas temperaturas que van desde los 1000 a los 10 millones de grados Celsius, esos 10 millones justo en el núcleo de la explosión, con un alcance de hasta 2 kilómetros, y puede tener unas radiaciones de 60.000 rats. Los seres humanos suelen poder tolerar solamente entre 400 y 500 rats, ya esto siendo ya límites mortales y peligrosos para la vida. Sin embargo, las cucarachas pueden tolerar muchísimo más, pueden tolerar hasta 100.000 rats. De hecho, hay insectos que se ha comprobado que toleran incluso más que las cucarachas, o sea, no son el único grupo que puede hacer esto. Y sin embargo, eso solamente se ha hecho con especies sinantrópicas y que se han tenido en condiciones de laboratorio. Por supuesto, con respecto a la toleración a la radiación son mucho mayor, pero la tolerancia a la temperatura que se va a generar por una explosión nuclear es prácticamente la misma. Donde caiga la bomba no va a quedar nada, todo se carboniza. Sin embargo, en lugares periféricos donde la radiación haya llegado o después de la explosión, estas especies pueden meterse y vivir perfectamente, ya que toleran determinados altos rangos de radiación. Por supuesto, esto es un grupo que lo tenemos acá en la Tierra desde los dinosaurios. Es un grupo sumamente exitoso, a pesar de que no es tan diverso. Es uno de los, quizás esto esté muy relacionado, su éxito como grupo, con esa morfología, con esa ecología que posee tan interesante, quizás haya sido lo que haya garantizado que se mantenga poco diverso a lo largo de su historia evolutiva, ya que no han necesitado diversificarse en diferentes formas y ecoformas, digamos de alguna manera, para habitar diferentes hábitats. Este mismo plan que poseen desde la prehistoria es perfectamente funcionable en la actualidad, es muy bueno verdaderamente.
Entonces, a partir de esto, vamos a hablar acerca de algunos morfotipos ecológicos que se apartan de alguna manera de ese patrón general, pero que sin embargo están compuestos en muchos casos por bastantes especies y grupos de especies de cucarachas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de panqueque, un nombre bastante característico que le acuñaron Bell y colaboradores en 2007 en este libro tan maravilloso de ecología de cucarachas. En este caso estamos viendo una especie que es capucina, bueno, capucina patula, la cual es una especie que tiene los márgenes del cuerpo, tanto de pronoto como de los segmentos corporales, así como de las alas, aplanados y proyectados hacia los lados y hacia adelante, permitiendo cubrir completamente el cuerpo, las partes que pueden ser más delicadas del organismo de cualquier tipo de agresión. Aquí vemos en esta imagen inferior acá cómo están las hormigas intentando sacar a un juvenil de esta especie y es prácticamente imposible. El éxito es muy poco cuando la especie se agarra contra el sustrato y no permite que nada entre ni siquiera por las rendijitas de al lado. En otro caso tenemos los conglobuladores. Estas son especies principalmente asiáticas de los géneros Perifaera, Perifaerus y Pseudoglomeris, los cuales a simple vista parecerían una cochinilla, una guaguita o una, ¿cómo más le dicen? Bueno, ahora no recuerdo los nombres. Tienen un montón de seudónimos que le han dado a estos crustáceos. Bueno, a simple vista parecieran esos bichos, son unos grupos muy bonitos, incluso tienen esta característica ecológica que les permite hacer o realizar este mismo patrón conductual que tienen las cochinillas de cerrarse, y de ahí viene el nombre de conglobuladores, como una bolita, hacerse bolita y proteger las partes más delicadas del cuerpo, como pueden ser las patas, cabeza, ojos, antenas, etc. Esto que vemos acá, que está tan bello y hermoso, en un color naranja brillante, es precisamente un individuo que acaba de mudar. Cuando están recién mudados tienen este color tan interesante. Y van a estar presentes esta morfología en las hembras y los juveniles. Como podemos ver acá, vamos a tener una hembra y esto sería un macho, el cual sí es alado y completamente distinto. Vamos a tener los cavadores de madrigueras, las cuales van a ser principalmente representantes de la familia Cryptocelsidae y la subfamilia Panestine, que incluso al inicio se pensaba que eran la misma familia, y por características de los genitales McKittrick fue quien dijo no. O sea, es una convergencia evolutiva espectacular porque se parecen muchísimo, pero no son lo mismo. Uno es de la familia Cryptocelsidae y los otros son Blaveridae, si no me equivoco. Entonces, vamos a tener estos animales que van a tener unas características corporales bien distintivas, van a tener las patas engrosadas, con fuertes espinas que son articuladas, los cercos muchas veces son bien pequeños e incluso pueden ser retraídos, que eso es lo que le da el nombre a la familia Cryptocelsidae, que son capaces de retraer los cercos hacia adentro y que no sean visibles, o sea, evitando que se dañen en esa constante, digamos que en ese constante movimiento en un sustrato que suele ser bien duro, como puede ser la madera o la tierra, en la que estos animales crean esas madrigueras y estos órganos que son sensoriales, by the way, pueden dañarse. Entonces van a tener normalmente ausencia de alas completa, parcial o presentes, porque en Panestine hay especies que sí tienen alas, sobre todo los machos. En Cryptocelsidae sí, ambos individuos, si no me equivoco, son completamente ácteros en todas las especies. Son grupos muy interesantes, tienen esta característica de un pronoto en forma de pala que les permite limpiar las galerías donde están viviendo. Incluso son capaces de, cuando sienten una agresión, con el pronoto lo inclinan hacia adelante y cierran la galería para que no pueda entrar nada. Súper interesante el comportamiento de estos bichos. De hecho, acá vemos en Panestine, ahora que me fijo, en esta tienen los pequeños lobulitos, es braquíptera, le hablamos muy pequeñitos las terminas. Tenemos por otro lado otras especies muy interesantes con algún tipo de semejanza en cuanto a el modo de vida, que son los barrenadores, pero estos bichos son específicamente barrenadores de madera y tienen unas características corporales que van un poquito más allá, son completamente cilíndricos, los cercos son prácticamente inexistentes, tienen
pronoto súper desarrollado que les permite como que taladrar ahí, ir haciendo fuerza contra la madera y poder meterse. De hecho, aquí les pongo un esquema de Combsagis lesnei, que es la especie que tipifica de alguna manera este morfotipo por ese pronoto tan interesante en forma de cuchara o de pala que les va a permitir. Espérame un momento. Julio, ¿puedes mandarle la liga a Esteban, que no sabe por dónde entrar y me está escribiendo? Sí, estoy en eso. Gracias. Bueno, les sigo. ¿Qué es característico de estos grupos? Que es un pronoto en forma de cuchara o pala que les va a permitir cavar, digamos, dentro de la madera y moverse en este sustrato tan rígido, digamos, de una manera. Como representantes de este género tenemos Coleoptera, la subfamilia Periferine, también tiene algunas especies, el género Combsagis, género Cirtodria, Bantua y Pilema. Y importante, como mencionaba Natalie en su presentación, casi siempre son las hembras las que presentan este morfotipo, que van a estar asociadas a su modo de vida muy distinto del modo de vida de los machos, como podemos ver acá en esto que es género Bantua, en el cual tenemos la hembra bien grandota, cilíndrica, completamente áptera, y vemos los machos un poco más pequeños, delgados, estiliformes, y que son capaces de volar y moverse en otros sustratos. Con respecto a las especies desertícolas, bueno, estos son los extremófilos, ya habíamos hablado de arenivaga, aquí les presento otro grupo que es Leuteroblata monodi, es una especie de Irán, si no recuerdo mal, es una especie de Irán, súper interesante por sus características morfológicas, que parece completamente otra cosa, ¿no? Es muy interesante cómo, perdón, las alas y terminas son triangulares, muy interesantes ese pronoto, y está cubierta de una capa bien gruesa de pelos grandes que se estima que la aísla un poco del sustrato en que se mueve, crea una pequeña lámina o un pequeño espacio entre ella y el sustrato, permitiendo que ese microambiente propio de cada individuo le permita tener unas condiciones ideales, o sea, en esa microespacio que hay entre el cuerpo del bicho, los pelos y la arena, van a haber mucha más humedad, va a haber mayor vapor de agua, etcétera, que estos animales van a estar ocupando en su vida. Como podemos ver, miren, incluso las patas son aplanadas, que les va a permitir realizar como una especie de nado en la arena. Aquí vemos las tibias tan interesantes y los fémures que tienen un cierto grado de aplanamiento, y eso les permite nadar en la arena. Otros grupos que presentan este tipo de morfotipo ecológico son, como bien habíamos hablado ya, de la familia Coridae, las arenivagas, y algunas especies del género Polyzosteria, un género casi que australiano, porque tienen algunas islas de Oceanía también. Los myrmecófilos y termitófilos son especies de cucarachas interesantísimas que van a estar en relación a nidos de estos insectos sociales. Por ejemplo, tenemos a los myrmecófilos, van a ser estos que están aquí encima, que sería Atáfila. Estos son individuos del género Atáfila. Este es una Myrmecoblata, en este caso Myrmecoblata welleri. Y por acá abajo vamos a tener la noctícola, que son especies también de este morfotipo ecológico, pero que están más asociadas con las termitas. Incluso vemos que hay algunas que pueden llegar a estar bien aladas, como esta, que es una especie relativamente reciente, creo que es de este año, principios de este año, si no me equivoco, o finales del año pasado, que se llama Noctícola feromosa o algo por el estilo. Un dato súper interesante. Esto que ven acá es la reina, una reina joven de una especie de ata, o sea, de las hormigas cortadoras. Y aquí vemos cómo los individuos de esta población de cucarachas que hay en ese nido se mueven hacia las reinas y se van con ellas. O sea, las reinas salen del nido normalmente para aparearse y crear nuevos nidos, y con ellas se van individuos de esta especie que se montan encima, se adhieren al cuerpo, y ya las reinas, si
si logra generar, si es exitosa en lograr un nuevo nido, una nueva colonia, ya va a tener individuos de esta especie ya que se fueron con ella y se dispersaron y ya van a estar ahí presentes. Súper interesante este tipo de comportamientos. Tenemos este otro tipo que no está descrito dentro de los morfotipos ecológicos de Bell y colaboradores de 2007, pero yo diría que es un grupo que se debería considerar como los saltadores, aunque hasta el momento creo que se conocen 2, 3 especies, creo máximo, de Sudáfrica, que es el género Saltiblatela. Son cucarachas que, como pueden ver, no parecen cucarachas, tienen el último par de patas muy desarrollados, fémures engrosados con mucha musculatura que les permite, como en el orden Orthoptera, realizar saltos muy interesantes y moverse dentro de la vegetación, huir de depredadores, aumentar su rango de hábitat, etcétera. O sea, es una especie bastante interesante por lo que, o es un grupo de especies bastante interesante por lo que puede hacer, y yo le diría o lo consideraría como los saltadores, si tenemos que asignarle un morfotipo. Bueno, hablando un poco de otro tema que serían los mecanismos defensivos, ya vimos que hay muchos morfotipos que van a estar directamente relacionados con la defensa de los bichos, pero quizás podríamos dar un bagaje muy ligerito de algunas otras características que tienen que ver con mecanismos defensivos en cucarachas. O sea, para nadie es una sorpresa que llegamos a la casa, encendemos una luz y nos encontramos un montón de cucarachas que enseguida desaparecen, y esto es muy debido al fototropismo negativo que suelen tener estas especies que están muy relacionadas con el hombre. En cucarachas vamos a tener 2 tipos de fototropismo, el positivo y el negativo. El positivo va a estar principalmente en especies muchas veces no introducidas, o bueno, pueden haber especies introducidas que lo tengan, pero muchas veces las especies nativas sí van a presentar ese tipo de fototropismo, mientras que las especies exóticas, invasoras, etcétera, suelen tener fototropismo negativo. Aunque, por ejemplo, las pancloras, hay un montón de pancloras que se han movido por todo el mundo y pueden considerarse exóticas, y sí tienen este tipo de fototropismo positivo. Esto, por supuesto, va a estar muy vinculado con su modo de vida, ya que les va a permitir, un modo de vida críptico, en el cual van a ser muy poco observadas por los organismos diurnos, ya que van a mantener casi una vida nocturna completamente, evitando muchos depredadores, y entre ellos nosotros, digamos, con estas especies peri y sinantrópicas. Bueno, por otro lado, ¿por qué es tan difícil pisar una cucaracha? Y esto es una característica. Varios estudiantes muchas veces me han preguntado, profe, ¿para qué son las 2 cosas que tiene al final del abdomen la cucaracha? Bueno, estos son los secos, y los secos son una estructura que está muy relacionada con, digamos, la sensorialidad de las cucarachas. Van a estar cubiertos de abundantes tricomas articulados a sensores dentro de células sensoriales, que van a estar conectadas a su vez a unas neuronas, y que van a permitir entonces recepcionar, van a funcionar como mecanorreceptores de cambios en la presión del aire a su alrededor, o sea, movimientos en el aire alrededor del bicho. O sea, cuando uno acerca el zapato hacia el bicho, va a generar un movimiento en el aire, una presión en el aire, que va entonces a articular estos pelitos que están por acá, y eso va a recepcionarlo la cucaracha como movimiento cerca de ella, y va a salir disparada. De hecho, por eso están en la parte posterior del cuerpo, porque les permite entonces, normalmente los agresores suelen venir desde atrás. O sea, lo que yo no soy capaz de responder va a venir desde atrás. Yo lo que veo de frente ya le huyo, pero lo que viene de atrás yo no lo veo, y para eso están esos cercos ahí en la región posterior, para evitar ser capturados, digamos, de alguna manera por algún depredador, o en este caso de una especie exótica, nosotros y el zapato, las chanclas, evitar las chanclas. Bueno, otros mecanismos defensivos son el mimetismo y la coloración aposemática. O sea, hay un montón de especies de cucarachas que no parecen cucarachas, o sea, mimetizan otros organismos, y eso muchas veces saca a muchas personas que colectan bichos, se los saca completamente de onda, porque dicen, ¿y esto qué cosa es? Y el que no tiene el ojo experto de decir, esto es una cucaracha, lo que es una cucaracha modificada, se suele confundir. Por ejemplo, los eufilodrómidos muchas veces tienen este aspecto muy delicado, con una cabeza grande, ojos bien grandotes, de una coloración característica, que les va a dar ese aspecto, digamos, de alguna manera muy similar a muchas especies de avispas.
El género Arqueulata, esto que ven acá, es básicamente un carábido. Esto parece un carábido de toda la vida y sin embargo es una cucaracha. Y muchas veces tienen esta coloración aposemática, mimetizando a alguna especie de carábido, o pueden ser verdaderamente tóxicas, pueden tener sustancias tóxicas que secretan, y si es un propio mimetismo, mimetismo no, que es una propia coloración aposemática más que un mimetismo. En el caso del género Prosoplecta, ese creo que ya Martín lo mencionó en un taller anterior, va a estar muy modificado tanto las terminas, las alas, el pronoto, la coloración para mimetizar a escarabajos que pueden ser lo mismo coccinélidos que crisomélidos, y tratando muchas veces de mimetizar esa toxicidad que suelen tener este tipo de insectos que secretan sustancias que pueden ser lo mismo detractivos por fuertes olor, o pueden en algunos casos causar de algún tipo de escozor o ser pegajosos. Y en el género Polyzosteria, bueno, ¿qué más decir? Estos bichos australianos, ¿qué decir de ellos? O sea, son bichos que tienen coloración verdaderamente metalizada, son metálicos, o sea, tienen un azul metálico espectacular, puede ser un verde metalizado también, depende de la iluminación, cambia mucho también, es ese tipo de coloración que es estructural, que va a cambiar con la iluminación y el ángulo. Es ese tipo tornasol, digamos, de alguna manera, y que evidentemente señala, oigan, yo soy un bicho súper llamativo, no para que me encuentren rápido, sino para que sepas que soy un bicho complicado, que no me deberías comer, suelo ser tóxico. Y es muy interesante este grupo, como casi todas las especies tienen estos colores súper vibrantes y llamativos. Bueno, tenemos, por supuesto, la emisión de sonidos que en algunas especies, sobre todo la más conocida, por supuesto, por convertirse en una especie de mascota, es Gronfadorrhina portentosa. Hay especies de Panclorine, no, bueno, en fin, ahorita no recuerdo, déjame ver si en lo que voy hablando de esta me acuerdo de la otra. Esta especie básicamente lo que hace es que comprime el abdomen y deja que salga el aire por los espiráculos, realizando este sonido tan característico que se conoce como siseo, que hace esta cucaracha, que funciona como un detractivo para los depredadores. Un depredador llega y dice, una cucaracha, me voy a aventar, pero cuando la cucaracha empieza a hacer, el depredador como que se queda en ¿qué onda es esto? Porque hace así. Y por raro que parezca, en la evolución el grupo se ha fijado y ha sido bastante exitoso como para su supervivencia. Lo que les iba a mencionar es que hay algunas cucarachas yo creería que son, bueno, no lo voy a decir porque es que no recuerdo ahorita cuál es la subfamilia, que en esa subfamilia suelen tener una serie de estrías en el pronoto, y que al mover el pronoto en contraposición con el extremo superior de las terminas, que a su vez tiene una venación bien gruesa, van a formar una especie de estridulación que hacen un sonidito bien característico. Alguien está levantando la mano, creo. Julio. Sí, es megaloblata. Megaloblata, aparte de generar ese sonido y aparte de tener los juveniles, estas glándulas de secreción, también generan y tienen un aparato estribulador. Hay un trabajo referente a ellos si lo quieren buscar. Es megaloblata. Perfecto. Parece Perfecto. Caso de Tonquipes, o creo que es de hecho, no conocía que megaloblata lo hacía. Ese no lo sabía. Yo me refiero a otros bichos que déjame ver si me acuerdo en lo que va a la presentación. Pero fíjate, interesante que megaloblata lo haga, siendo un bicho tan grandote que necesite para como mecanismos de sonido para defenderse. Está interesante. Bueno, gracias, Julio. Tenemos otros mecanismos defensivos, por ejemplo, estos Cartoblata pulcra. Cartoblata es un género de especies que está principalmente en África, si no me equivoco. Todas las especies están en África, por lo menos esta es africana, y Cartoblata me parece que el género es completamente africano. Son especies que hacen este tipo de, digamos, conglomerado, estas agrupaciones que lo hacen lucir como un organismo grande. Verdaderamente puede funcionar como detractor ante cualquier tipo de depredación por otro organismo que no sea tan grande y que lo pueda ver como si fuesen un bicho más grande que ellos, de alguna manera.
suelen agruparse con la cabeza hacia el centro y el abdomen o los extremos posteriores del cuerpo hacia afuera, hacia la periferia, en estas configuraciones que vemos tan interesantes. Y para colmo, en el extremo posterior del cuerpo tienen glándulas que secretan una sustancia pegajosa que para la mayor parte de los insectos depredadores suele ser un detractor muy efectivo, ya que se suelen quedar pegados. Por ejemplo, las hormigas y demás no suelen venir aquí porque vienen, tocan y se quedan pegadas ahí, y ahí quedó la hormiga. Por otro lado, vamos a hablar ahora voy un poquito rápido porque es muy largo, incluso tuve que dejar cosas fuera porque verdaderamente me iba a extender muchísimo. Vamos a hablar de reproducción y cuidados parentales. En cucarachas, digamos que el apareamiento más clásico sería el que la hembra encuentra al macho por feromonas o viceversa, el macho encuentra a la hembra por feromonas. Tienen un acercamiento y un intercambio químico, una parte mecánica que es con las antenas. Hay una serie de feromonas que pueden interactuar en ese momento también, que es en el contacto y reconocimiento. Después, el macho, como creo que alguien lo enseñó, no recuerdo si fue... ¿quién fue que enseñó algo así? Creo que fue en la presentación de Luis Enrique, si no me equivoco, que él presentaba un video de el macho haciendo este tipo de comportamiento. Básicamente el macho levanta las alas y a través de estas glándulas tergales va a secretar una sustancia que es atractiva para la hembra, incluso puede funcionar como un regalo nupcial. La hembra se va a alimentar y una vez que está ahí encima del macho, ya el macho empieza a extender los escleritos genitales y va a empezarse la cópula. O sea, desde ese momento se van a enganchar y digamos que de alguna manera después la hembra se baja, se gira y queda en esta posición horizontal, donde entonces va a terminar la transmisión de los espermatozoides del macho, o sea, ese paquete de espermatozoides a la hembra. Bueno, y por supuesto, no podíamos dejar de hablar de esta especie tan interesante que sí, Wally no es IVA, es muy parecida, pero no es, la cual es el grupo Luciormetica, este género tan interesante de Sudamérica, en el cual vamos a encontrar que tienen esta capacidad de realizar algún tipo de bioluminiscencia que muy probablemente esté relacionado con lo que comen estos bichos en su ambiente natural. Por ejemplo, aquí vemos cómo, sin estar el bicho entero siquiera, o sea, habiendo dejado solamente el pronoto, vemos cómo va a tener la bioluminiscencia a pesar de no, en realidad no es tanto bioluminiscencia, o sea, al principio se creía que eran bioluminiscentes, sin embargo, se ha detectado de que más bien tienen un tipo de emisión a determinadas longitudes de onda de determinadas luces. Entonces, quizás para los ojos de una hembra, un macho puede ser atractivo, no simplemente es que el macho emita luz como si fuese una luciérnaga, simplemente que la hembra es capaz de ver unos patrones de coloración que a los humanos no son visibles. Esto es muy interesante ya que nos habla acerca de la comunicación por señales visuales entre machos y hembras para buscar parejas y sobre todo en las noches, donde el bicho va a ser muy evidente por el tipo de iluminación que hay. Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de reproducción que hay en cucarachas. Tenemos reproducción asexual, vamos a tener reproducción sexual, y esta sexual se va a dividir a su vez en ovípara, ovivípara y vivípara. La ovípara se va a separar en ovípara A y ovípara B, mientras que la ovovivípara en ovovivípara A y ovovivípara B. Perdón por el trabalengua. Entonces, reproducción asexual, vamos a tener especies que son capaces de realizar partenogénesis, o sea, las hembras son perfectamente capaces de ocupar un nuevo hábitat, como es el caso de Pycnocephus surinamensis, sin necesidad de tener machos, ya que son capaces de crear pequeños cloncitos de sí mismas que interesantemente son bastante viables. O sea, es interesante como la diversidad genética va a ser muy baja, pero al parecer no es una especie muy plástica, muy adaptable, porque no necesita grandes cambios en la genética, ya que van a ser clones del mismo individuo y la diversidad va a ser muy bajita,
con respecto a los cambios constantes que va a haber en los ambientes que pueden ocupar esta especie, que está distribuida en casi todo el mundo, tristemente. Es una especie exótica que se ha movido por todos lados y que, como decía Manuel, tiene algunos efectos para la fauna, digamos, peridomiciliaria, digamos, los animales domésticos pueden tener algún problema con este tipo de bichos, incluso especies naturales. Bueno, la reproducción ovípara va a estar dividida, como ya mencionado, en ovípara A, que va a ser lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en las especies de en los individuos de Blatella germanica, los cuales sí generan una ooteca, si es ovípara, sí genera su ooteca externa, pero la va a mantener adherida al cuerpo hasta la eclosión de los juveniles. No la va a soltar en ningún momento, de hecho. Y la ovípara B, bueno, sí, en algún momento hay ocasiones ante una agresión, suelen dejar la ooteca y se van corriendo. O sea, sí suele suceder. Y las ovíparas B, como el caso de Periplaneta americana, son, y bueno, todos los blátidos básicamente, son capaces de extrudir esta ooteca, la liberan en el ambiente, pero no en cualquier lugar. Suelen buscar lugares con condiciones adecuadas muchas veces y ahí adhieren la ooteca. En muchos casos, por ejemplo, esto que abajo es en cartón, son capaces de masticar el sustrato donde adherieron la ooteca y la van tapando. Esto es antes de terminar de taparla. Cuando termine va a estar la ooteca completamente oculta. La ovovivípara, que son cucarachas que van a formar una ooteca, pero que la van a retraer de nuevo dentro del abdomen para el posterior desarrollo de los juveniles, hasta que en la eclosión salen así de esta manera volcánica, digamos de alguna manera, del abdomen de la madre y no tiene ningún riesgo de que la ooteca sea capturada por otro animal, sea comida, sea parasitada, etc. Esto, de hecho, se cree que el ovoviviparismo aparece en la evolución de la cucaracha en respuesta a una especie de cuidado parental para evitar que las ootecas sean parasitadas o depredadas por algún especialista. Esta es una especie súper interesante, o sea, bueno, esta especie no, casi todas estas especies que son ovovivíparas son súper interesantes. En este caso, Gronfadorrhina portentosa es capaz, incluso después de parir, entre comillas, de secretar una sustancia gelatinosa que va a ser el primer alimento de las crías y van a estar muy relacionadas los primeros días que están los juveniles todavía recién nacidos, digamos de alguna manera, van a estar muy relacionados a la madre. Incluso las madres han observado que suelen ser mucho más agresivas y que ante cualquier movimiento del ambiente empiezan a silbar, básicamente. Bueno, y entramos ya en las grandes ligas quizás de los cuidados parentales en cucarachas, que son la subfamilia, por ejemplo, Epilamprine, que va a presentar un montón de diferentes sistemas de cuidados parentales. Por ejemplo, aquí estamos viendo varias especies, no, hay exactamente 2 especies, las cuales son capaces de llevar o cuidar a todos los juveniles bajo su cuerpo durante unos pocos días, en algunos casos, y en otras especies puede llegar a ser durante varios estadios. Normalmente hasta el segundo o tercer estadio de vida de los juveniles van a estar entonces ahí agrupados debajo de la hembra o de su madre, básicamente, que es capaz de incluso secretar en muchos casos sustancias que van a servir de alimentos en los primeros días de estas cucarachas. Incluso eso lo vamos a ver más adelante, pero en este grupito también sucede, hay características en las mandíbulas de los bichos que son bastante interesantes. Algunos autores estiman que es probable que los juveniles, al tener una especie de diente muy protuberante en la mandíbula en los primeros días de su desarrollo, que ya después desaparece cuando se separan de la madre, eso esté muy relacionado con que se pueden estar alimentando de la hemolinfa de la propia madre. O sea, van a ir mordiendo el abdomen, la parte inferior del cuerpo de la madre para extraer la sangre o la hemolinfa de la madre para obtener nutrientes de ahí. Tenemos otros casos como es Amalopteris laminata, otra especie que es también asiática, que va a tener, no, esto no es asiático, esto es suramericano, si no me equivoco, de la parte norte de Sudamérica, creo que Venezuela y algunas islitas ahí del Caribe y demás.
Este bicho, interesantemente, lo que hace es levantar el cuerpo, como si fuese una araña o algo así, se levanta en las patas y va a mantener a todos los juveniles ahí debajo del cuerpo durante varios días o incluso algunos estadios de su desarrollo, para que los juveniles, primero que todo, se alimenten de sustancias que ella secreta, y segundo, los protege de depredadores, y en estos momentos que están súper blanditos, todavía no están quitinizados, etc. En el género Perifaerus vamos a encontrar que hay unos cuidados parentales sumamente interesantes en algunas especies. O sea, es la misma conducta, agrupar los juveniles debajo de ella, que ya lo habíamos visto hasta el momento, muy interesante, pero que no es nada relativamente nuevo. Lo que es nuevo aquí es que los juveniles van a tener adaptaciones en las mandíbulas. Este es el aparato bucal de estos juveniles. Parece una probóscis, de hecho se denomina como probóscis, lleno de espinitas con esta forma tubular que al parecer se engancha a estos agujeros que va a tener la madre en el abdomen, y de ahí o la madre secreta algo, porque todavía no se sabe, o secreta algo que de ahí se alimentan directamente el juvenil como si estuviese pegado, o se van a estar alando la hemolinfa de la hembra y van a estar alimentándose de la hemolinfa por unos cuantos estadios antes de separarse de la hembra. Este es otro caso de dos especies que son tórax porcelana y el género Flebonotus o Flebonotus, las cuales van a mantener no debajo del cuerpo a los juveniles, sino que encima del abdomen y por debajo de las alas. O sea, es muy interesante como tórax porcelana, en mayor medida que Flebonotus, van a tener las tegminas y alas sumamente encorvadas, van a tener como una cúpula, debajo va a estar completamente cóncava el ala, y va a permitir entonces mantener a todos los juveniles, que en algunos casos pueden llegar a ser 40 y tantos individuos metidos debajo de las alas de la madre, y que van a estar, como los pueden ver ahí, están gorditos y felices, como dicen los pingüinos de Madagascar, contentos y gorditos, mírenlos ahí. Se van a alimentar de una secreción que puede secretar la hembra desde glándulas tergales, que muchas veces las mencionan como una secreción de color rosado o casi rosado, es muy similar así, rosadácea, digamos de alguna manera, y que se van a estar alimentando los juveniles de esa secreción, además de que también van a tener algún tipo de modificación en las mandíbulas, por lo cual se cree que también pueden estar alimentándose de básicamente el torso de la madre. Y esto es un caso muy raro que de hecho todavía hasta el momento yo no sé qué especie sea, nunca he visto otro ejemplo de esta, a no ser en el libro de Bell y colaboradores de 2007, en el cual mencionan que esta es una especie que es desconocida, no sabían qué cosa era, pero era una foto muy interesante, ya que es una madre áptera, que lo que hace es que doble el cuerpo hacia arriba en forma de copa, y ahí sube a todos los juveniles, o los juveniles se suben, y los va llevando hacia todo, donde quiera que se mueva. Muy interesante también este tipo de conducta parental. Bueno, llegando a la reproducción vivípara, vamos a ver entonces especies que van a tener, por supuesto, algún tipo de relación con lo que nosotros conocemos como viviparismo. Básicamente, este es el único insecto, o sea, Diploptera punctata y más o menos el género Diploptera en general, pero Diploptera punctata, que es la que más ha sido estudiada, se conoce que es el único insecto con un verdadero útero, si entendemos un útero como esta cavidad membranosa donde va a haber donde van a estar los embriones en desarrollo y que van a estar constantemente suplementados con sustancias alimenticias de la madre, que eso es lo que hace básicamente Diploptera punctata. Esta especie está en buena parte de Asia, aquí se los pongo, o sea, en India, China, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, en Hawái, que bueno, ahí dice Estados Unidos, pero Hawái, que es de Estados Unidos, perdón, Fiji, Australia, Samoa, Marquesa Island y las Islas de Ascensión. Esta es una especie sumamente interesante, porque además de tener estos cuidados parentales, además de tener este útero que mantiene los huevos dentro, los va alimentando durante su desarrollo y después los pare, una vez más entre comillas, después va a tener cuidados parentales. Pero no solamente eso es interesante en este grupo.
hay otras cosas más interesantes como que tienen defensas químicas. Son capaces de rociar un spray químico que suele ser un deterrente, creo que se dice así, de la depredación de muchos depredadores, perdón, valga la redundancia. Y lo interesante acá es que como conducta de este grupo, los machos suelen buscar a las hembras cuando están justo acabados de llegar a la adultez, o sea, acaban de realizar la écdisis, están así claritas, están muy débiles, están sin esclerotización, y como no tienen esclerotización en ninguna parte del cuerpo, tampoco lo tienen en las glándulas encargadas de secretar o asperjar esta sustancia química que suele ser tóxica para muchos invertebrados. Y lo que hace entonces el macho es que intenta reproducirse con las hembras recientemente mudadas, lo cual la hembra acepta perfectamente, ya que durante ese periodo en cual va a estar en la cópula, el macho entonces es quien defiende a la hembra adulta y débil, digamos de alguna manera, de cualquier tipo de agresión por un depredador. Y esto es una conducta súper interesante que yo solamente la conozco en estos bichos, que es espectacular, sinceramente. Por supuesto, todos han oído quizás en algún momento de la leche de cucaracha, y esta especie es la causante de esa leyenda, ese mito urbano, digamos de alguna manera, porque ¿verdad? Yo dudo mucho que en algún momento lleguemos a la cultura. O sea, a mí me daría igual, verdaderamente, si tomamos leche de avena, leche de almendra, me daría igual que se aislaran los genes encargados de la producción de esas proteínas, o simular de alguna manera en laboratorio la producción de digamos, leche que secreta esta especie, un líquido muy lechoso, altamente proteico y energético. Es de hecho la sustancia dedicada por madres a juveniles de cualquier especie viva de animales con mayor contenido energético y proteico que se conozca. Es espectacular, y por eso venía todo este mito de la leche de cucaracha. Pero básicamente lo que faltaría sería, o lo que ya casi está, porque creo que sí se conoce bastante acerca de la química de esta sustancia, es aislarlo, metérselo en el ADN a un microorganismo y producirlo en masa, obvio. Y por otro lado tenemos un género de cucarachas, o la familia básicamente, que es el género Cryptocercus, que son cucarachas sociales, y algunas personas lo consideran subsociales. Yo me reservo porque todavía verdaderamente se sabe poco en cuanto a la relación que pueden tener estas cucarachas con su modo de vida y demás. Se sabe relativamente bastante, digamos, perdón, pero se sabe muy poco todavía de lo que se podría saber. O sea, estas cucarachas normalmente viven en familias. Son familias donde mamá y papá normalmente tienen hijos y van a mantener unas galerías donde van a estar tanto papá, mamá y los juveniles durante todo su desarrollo, y ya de ahí se van entonces a reproducir. Son sistemas de familias, los cuales son bastante reservados con invasores o con otros miembros de la especie que no los dejan entrar. Son ya como les mencionaba, unos sistemas de familia bastante cerrados, donde los padres van a estar constantemente proveyendo de alimentos, limpiando las galerías, sacan las heces de los juveniles. O sea, son mamá y papá básicamente en una familia. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que me he extendido muchísimo. Falta muchísimo más, pero no tenemos tanto tiempo. Nos queda por hablar acerca de patrones de distribución global, preferencias de nicho. Nos falta hablar de gremios tróficos, que es un tema súper interesante, pero que es sumamente extenso. Lo intenté meter y dije, no, para otra ocasión, porque es muchísima información. Y bueno, les agradezco, y por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, y voy a ver a ver, ¿dónde anda esto? Aquí. Y voy a dejar de presentar. Bueno, Julio dice omnívoras. Emiliano dice crepusculares. Eddie Saban dice fuente de alimentos. Interesante. Esa parte está muy interesante. Detritívoro.
plasticidad, vector. Muy interesante. ¿Creen que ha cambiado de hecho, esa parte de omnívora, yo estuve leyendo muchísimo hace poco acerca de que comen las cucarachas y hay un montón de especies que se comen otros bichos. O sea, que son activos depredadores de pulgones y de otros insectos y por lo tanto ya saldrían un poquito de la omnivoría y quizás estarían más vinculadas a la depredación, ya que tienen como fuente principal de alimentos casi completamente algunos otros organismos, en este caso invertebrados. Crepusculares, también la mayor parte de las especies se podría decir que son nocturnas, pero hay un montón, que eso tampoco pudimos hablar muchísimo hoy, de estas especies bonitas y miméticas que ocupan hábitats durante el día y no tienen ningún problema con la luz. Detritívoros, volvemos a lo mismo de omnívoras, o sea, lo demás. Ya vemos que puede cambiar muchísimo, que no tiene por qué ser detritívoras las especies. Plasticidad, por supuesto. Sí, es un grupo que está muy caracterizado por su plasticidad. Es increíble, ya les comentaba al inicio del taller, cómo el bauplan general de las cucarachas ha cambiado muy poco a lo largo de tantos millones de años de evolución. Y esto habla muchísimo del éxito que tiene ese bauplan en los diferentes hábitats donde se desarrollan las cucarachas. Y vector. Interesante, o sea, sí, las cucarachas son vectores, pero principalmente vamos a estar hablando de las especies que sean sinantrópicas, exóticas, invasoras, especies que están muy relacionadas con el hombre y que de alguna manera son incluso las que se han estudiado. ¿Quién sabe si las especies naturales pueden ser vectores de algunas cosas? Pero no se ha estudiado y no se sabe. Lo normal es que sí, todos los organismos padecemos enfermedades, todos los organismos vivos tienen virus, bacterias, nemátodos, etcétera, que han evolucionado para utilizarlos como hospederos. Eso es, todos los organismos vivos, todos, no queda uno. Y me gustaría oír sus opiniones si consideran que lo que pensaban de las cucarachas ha cambiado, o sea, esa palabra que se les puede ocurrir al inicio ha cambiado un poco, o si mantienen lo mismo. Trofobiosis. Muy bien, muy bien. Muy bien, Julio. Entonces, comentarios, sugerencias, algo que quieran decir, una pregunta. Pregunta Okay. María Marta González, sacando Cryptocercus, ¿hay alguna otra especie donde el cuidado de las crías sea por parte del macho solamente o también, por ejemplo, en la que tiene el abdomen modificado cóncavo? No, yo no tengo conocimiento, seguro hay alguna otra especie, o sea, fuera de Cryptocercus y Panestine, que tienen conductas bastante similares verdaderamente. Panestine yo creo que no tanto como Cryptocercus suele ser tan social, la verdaderamente social viene siendo los Cryptocercids. Yo considero de que no, yo no conozco, no tengo conocimiento de ninguna otra especie que el macho participe activamente en el cuidado de las crías. Seguramente hay, pero lo que no se conoce. Falta muchísimo por saber acerca de la ecología de las cucarachas. O sea, esto es lo poquito que se sabe de algunas especies, incluso le comentaba con Julio hace poco. O sea, aquí estamos viendo a ver, se los pongo. Los epilámprinos. Los epilamprinos. Hay un montón, donde quiera, en casi todos los ecosistemas hay epilamprinos. Ah, miren, ya me acordé, es un epilamprino, mírenlo acá. ¿Ven esto que está acá? Recuerdan que hablaba de algunas especies que estridulan. Bueno, hay especies de epilamprines. Ven acá los surquitos en el pronoto. Estos surquitos que podemos ver acá, estas guías que tienen ahí, digamos, esas estructuras lineales, van a mover el pronoto contra las alas o las alas contra el pronoto, y van a ocasionar que se estridulen, básicamente generan estos sonidos que son tan característicos. A ver, voy a salir. Y estamos básicamente en pañales, o sea, lo que más se sabe de este tipo de conducta, ecología, historia natural de las cucarachas, muchísimo lo apuntaron los grandes gringos que se dedicaron a criar cucarachas por mucho tiempo y a irse para el campo y dedicarse a mirar los bichos, pero que tristemente por la
pérdida de interés en el grupo que ha habido, porque ya casi no quedan especialistas. De hecho, esto que tenemos ahora me da muchísima esperanza. Tantas personas interesadas por el grupo es súper interesante y me gusta muchísimo. Estoy muy contento, de hecho. Es muy bueno, sinceramente. Pero hubo un tiempo dorado de las cucarachas que tuvieron todos estos investigadores juntos, estuvieron Roth, estuvo una Lepa, que no es completamente cucaracholo, pero bueno, Bell, etcétera, todas esas personas que estuvieron trabajando, digamos de alguna manera, el grupo, y que sobre todo Roth dejó muchísima información acerca de la biología de los bichos. El señor se dedicó a criar bichos, a observarlos, etcétera, y dejó mucha información muy interesante acerca de la biología. Y nos falta eso, nos falta, aunque sean notas anecdóticas, lo que sea, pero no hay. Eddie Saban dice algún dato sobre el tiempo de vuelo de una cucaracha. Solo sé que tienen un vuelo corto. Depende. Hay especies que son muy buenas voladoras y se supone que tienen un rango de hábitat bien largo, o bien amplio. Eso lo podemos hablar en otro momento, que hay una parte del libro de Bell y colaboradores incluso, que creo que se lo dedica a los rangos de hábitat, que hablan acerca de esto precisamente, si no me equivoco. Si no es ahí, es en algún otro artículo que ellos referencian ahí y que habla acerca de esto, pero sí sé que lo leí. Y no todas las especies, hay especies que sí son capaces de migraciones un poco más largas, incluso de moverse en un hábitat mucho más de lo que se puede imaginar. O sea, sobre todo especies que son dimórficas, donde el macho es súper alado, con unas adaptaciones perfectas al vuelo, van a ser mucho más móviles que las hembras. Y por supuesto, estos animales muchas veces son estilizados, van a ser unos animales mucho más delgados, menos pesados, y por lo tanto el vuelo puede ser mantenido en el tiempo y la distancia por mucho más. Esto sí suele pasar. Aunque hay especies, por supuesto, siempre se piensa de la cucaracha pesadota esta, una Blaverus, tienen vuelos muy cortos, porque son bichos muy pesados, básicamente, y no son capaces de volar mucho. Pero hay otras especies mucho más pequeñas, incluso de corídeos, que son muy buenos voladores. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Natalie, ¿sí? Bueno, ya que me estás diciendo sobre anécdotas, lo que sí pude notar con respecto al, no sé si el cuidado parental, pero sí es muy frecuente en epilamprine, en colaterolatas, encontraba en naudrellas, encontraba muchas veces la hembra y el macho en la misma zona con ninfas. No lo hice más a fondo, no averigüé mucho porque en esa época no me gustaba mucho la ecología, pero sí es muy normal encontrar hembra, macho, ninfa. De ahí a qué funciones están haciendo, que cómo se está relacionando, es una cosa que sería interesante, pero es relativamente fácil de averiguar porque aquí, al menos donde yo estaba, era fácil encontrar las embromelia, las autrellas, por ejemplo, y encontrabas muchos estadios de ninfales con machos y hembras, y pero me estoy preguntando ahora qué función, qué patrones estarían haciendo, pero es interesante que sea epilamprine en general. Sí, no, el grupo, que ya les digo, el grupo se nota muchísimo estas características tan interesantes que tienen en, digamos, esta subsocialidad. Y como bien tú dices, muchas veces encontramos hembras asociadas con juveniles, pero eso no nos da indicios verdaderamente que sean completamente cuidados parentales. Hay que tener mucho cuidado con eso, y eso es lo que hay que estudiar verdaderamente, porque nos encontramos la hembra y los juveniles porque comparten el mismo hábitat o microhábitat, y que de alguna manera este tipo de vida en conjunto les sirve para la defensa y un montón de cosas, y un montón de otros aspectos de la vida de estos bichos. Pero no está hablando específicamente, o sea, no nos habla específicamente acerca de cuidados parentales, que sí los hay. O sea, sí hay hembras que viven con juveniles que sí tienen cuidados parentales, o sea, que sí secretan sustancias, o sí les buscan alimento, o un montón de cosas. De hecho, está muy relacionado en estas especies que tienen que alimentarse de madera, por ejemplo. Habría que ver eso en colaterolatas, estaría interesantísimo, que los juveniles en los primeros estadios están muy relacionados con las hembras, para que de las hembras a los juveniles se pase
verticalmente los microorganismos que se encargan de degradar la celulosa. O sea, básicamente se comen la caca de la madre para obtener los microorganismos que necesitan para poder a futuro degradar la madera. Sí, Natalie. Sí, de hecho es interesante en colaterolato porque no solo es la hembra también. En Adenófora encontramos macho y hembra juntos. Y así que ¿Quién sabe? aquí les digo, es fácil que si alguien quiere venir, yo no soy muy interesada en ecología, pero si quieren venir acá en Santa Marta, pues son bienvenidos a revisar eso. Cuando me doy un paseo por Colombia.